Tenemos un principio de semana bastante tranquilo. El índice Eurostoxx 50 lo vemos ligeramente bajista a esta hora, cayendo un 0,2%, pero sigue pegado al nivel de los 4.400 puntos. Las rentabilidades de los bonos se ajustan hoy al alza. El Bund alemán está en el 2,46%, el euro se mantiene pegado como una lapa a los 1,10 dólares, el oro rebota por encima de los 2.026 y en el mercado de la energía, en el mercado del crudo, vemos hoy al barril de Brent por encima de 86 dólares y al West Texas en niveles de 82 dólares y medio. Vamos con el primer análisis de la jornada, media sesión hoy con Ángel Pérez Llamazares, es analista de Renta 4 Banco. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, de momento, comienzo de semana bastante tranquilo, que es lo mejor de todo, ¿no? Una jornada ya acostumbrados también a grandes sobresaltos. La verdad es que se agradece mucho también que todo vaya de momento más suave, Sí, de momento en la jornada de hoy la verdad es que pocas variaciones, ¿no? Estamos viendo en los índices de renta variable. Sí que hay un fondo negativo por ahí rondando, ¿no? Que se han recogido con los datos del viernes en Estados Unidos, que apuntan a esta inflación, ¿no? Con las ventas minoristas de marzo cayendo más de lo esperado y con un fuerte repunte en las expectativas de inflación de los consumidores del componente de la confianza de la Universidad de Michigan, adelantada de abril, que provocaron que la probabilidad de subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de 3 de mayo pues aumentara hasta el 80% frente al 70% de hace una semana o al 20% de hace un mes, ¿no? Además, esto de alguna forma está siendo compensado por el efecto positivo de los resultados empresariales que comentabas, ¿no? Que por el momento parece que están teniendo un buen tono. El mercado, en cualquier caso, Ángel, sigue muy dividido entre los que esperan bajadas de tipos de interés antes de que llegue la recesión y los que esperan directamente la recesión porque creen que los bancos centrales no les va a temblar la mano y van a continuar, quizás no subiendo tanto los tipos de interés, pero desde luego manteniéndolos durante un periodo de tiempo prolongado. ¿De quién hay que fiarse? ¿A quién hay que seguir? ¿A todos y ninguno, Ángel? Bueno, la verdad es que estamos en un momento de incertidumbre importante, ¿no? Los bancos centrales creemos que están en una difícil encrucijada en estos momentos, ya que las previsiones de los principales indicadores de ciclo económico están variando mucho en función de distintos acontecimientos que se vienen sucediendo o declaraciones por parte de miembros de los consejos, ¿no? de estos bancos centrales que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Entonces esto al final lo que provoca es que el mercado no termine de definir una tendencia clara y que la incertidumbre, pues como decíamos, esté instalada en los mercados y así al menos lo reflejan los distintos activos, ¿no? Que bueno, pues cada uno parece que está descontando un escenario distinto al que descuentan los demás, con lo cual pues bueno, estamos ahí en un momento de cierta incertidumbre, por decirlo de alguna forma. O sea, por ejemplo, ¿cree que la economía va a aguantar el mazazo de los tipos de interés, incluso la contracción del crédito, que ya es mucho? El oro no, el oro ve recesión, pero es que en el campo de la energía yo creo que sucede un poco lo mismo, ¿no? Porque el petróleo cotiza a niveles de 85 dólares, como si la economía estuviese en expansión, pero sin embargo, por ejemplo, el mercado del gas pues se ha hundido, ¿no? En los últimos 12 meses. ¿Qué nos está diciendo cómo puede evolucionar el mercado de la energía y cómo hay que leer también precisamente, pues eso, por un lado que el petróleo esté a niveles de 85 y el gas esté hundido? Sí, este mercado es sin duda el que más incertidumbre, más volatilidad está mostrando, ¿no? en los últimos tiempos y también con distintos enfoques, ¿no? En función de la materia prima que elijamos, ¿no? No solo por el tema de la guerra de Ucrania que sigue vigente, sino también por la reapertura de la economía china, que yo creo que contra pronóstico pues se está consumiendo menos gas del que se preveía y bueno, al final esto lo que está haciendo es que los precios pues estén más deprimidos, ¿no? China al final está tirando más de carbón, que tiene un acceso creo que más fácil al que pueda tener de gas y es más barato, y además también el invierno europeo, que ha tenido una climatología digamos favorable para el ahorro de gas, pues son dos factores que están tirando los precios del mismo para abajo, ¿no? Aquí tendremos que esperar, yo creo, a ver cómo se desenvuelve China, si va a empezar a consumir mayor volumen de gas. Vamos a ver si el cierre de las nucleares de Alemania pues lleva una demanda por parte de este país que pueda encarecer un poco esta materia prima, la molécula de gas. Y bueno, al final también el próximo
el próximo invierno, aunque ahora mismo estamos con los inventarios en niveles máximos y se prevé que siga así, por lo menos hasta que comience el próximo invierno, pues vamos a ver si la climatología de cara al próximo invierno, como decía, pues puede ser un factor que determine una subida de los precios del gas. Y por otro lado, pues está el petróleo, ¿no? Que sí que es verdad que ha repuntado con bastante fuerza desde los mínimos del mes pasado ante los recortes que ha propuesto la OPEP Plus. Es previsible, o al menos casi nosotros lo consideramos, que en el corto plazo pueda tener repuntes adicionales, pero también es verdad que si entramos en un periodo de recesión de la economía, ¿no? Y que el ciclo se ralentiza, pues la demanda es previsible que también caiga, con lo cual, pues bueno, estamos ahí un punto intermedio, ¿no? Que parece que tampoco termina de tirar desde los niveles de 85-90, no termina de repuntar con fuerza, pero bueno, a priori creemos que ahora mismo al más corto plazo pesarán más los recortes de producción que los recortes de demanda, que ahora mismo pues todavía no se vislumbran, ¿no? Abandonar el mercado de la energía, ahí tenemos un poco para todos los gustos y todos los colores, renovables, nucleares, que acabas de citar tú con todo el tema de posible apagón en Alemania, petróleo, por supuesto, gas, utilities. ¿Cómo hay que invertir en el sector de la energía? Bueno, nosotros en nuestras carteras tenemos un posicionamiento razonablemente alto en lo que sería el sector de la energía. Sí que es verdad que es un sector que ha estado penalizado por las políticas más restrictivas de los bancos centrales, por los niveles de apalancamiento que tienen y los volúmenes de crecimiento que plantean de cara a futuro. Pero bueno, tenemos valores en el caso de las utilities como Iberdrola o Endesa, donde creemos que este crecimiento a futuro pues apoyará una revalorización de las cotizaciones, apoyado a su vez en las políticas de dividendo que tienen estas compañías, que son bastante atractivas. Estas compañías al final no crecen tan solo en renovables, sino también en redes, ¿no? Con lo cual pues creemos que previsiblemente serán parte de las vencedoras, ¿no? Dentro de este movimiento de transición energética, ¿no? Que estamos viviendo en Europa. Luego también tenemos posicionamiento en lo que sería ya más puramente renovables a través de pequeñas IPPs, pues por ejemplo en Greenergy o Ecoener, que creemos que son dos valores que el mercado al menos está infravalorando en nuestra opinión. Creemos que tienen una importante revalorización de cara al futuro, apoyada en sus planes de crecimiento, tanto aquí en España como en otras partes del continente, incluso en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, son dos compañías que se ven favorecidas en cierta medida por precios elevados de la electricidad, y es algo que prevemos que, bueno, por lo menos de cara al próximo año, quizás también al siguiente, como hemos hablado del tema del gas, pues se vean beneficiadas, ¿no? Y luego también pues tenemos exposición en el mercado del crudo, a través de Repsol, ¿no? Su modelo de negocio consideramos que reporta importantes niveles de generación de caja que han permitido pues un saneamiento del balance más rápido del que planteaban en su plan estratégico, y no descartamos que pueda haber mejoras adicionales en el corto plazo. Repsol, Iberdrola, Endesa, por supuesto, los grandes bancos del IBEX 35 son los que se llevan gran parte de la atención cuando arranca la temporada de resultados. Por cierto que el primero en presentar resultados aquí de compañías cotizadas en el IBEX 35, si no me equivoco, es Bankinter el próximo jueves. Hasta entonces vamos a seguir hablando hoy mucho de resultados en Estados Unidos. El viernes pasado tuvimos ya esa primera tanda con JP Morgan, Wells Fargo, Citi, y esta semana le tocan a Bank of America, Goldman, a Netflix, a Morgan Stanley y a Tesla. Un poco cuáles son las primeras impresiones que se ha llevado de lo poco que hemos conocido hasta el momento. Bueno, los que hemos visto hasta ahora, la verdad es que han sido muy positivos, ¿no? Han batido las previsiones de consenso. Aquí destacaríamos quizás los de JP Morgan, ¿no? Que han elevado su vía de margen de intereses para 2023 y además han mejorado en las betas de los depósitos, aunque sí que es verdad que no está claro si esta mejora puede extrapolarse al resto del sector y al resto del año, y un buen tono de los volúmenes de crédito, ¿no? Que veremos aquí en este caso si se mantiene en un contexto de desaceleración económica y de crecientes riesgos de recesión. Pero bueno, desde luego la temporada no podía haber empezado de mejor manera. Vamos a ver si continúa así esta semana. Esta semana, mañana martes, mañana muchos analistas macro tienen que madrugar más de la cuenta porque se publica el PIB del primer trimestre en China. El miércoles tendremos datos finales de inflación aquí en la eurozona. El dato adelantado fue 6,9 en tasa general y subida a un nuevo récord histórico en el caso de la subyacente, 5,7%. Y
Y bueno, tenemos el viernes los PMIs, ¿no? Que Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, un poco de todo esto, ¿qué cree que es lo más importante? ¿Con qué hay que quedarse? ¿Qué piensa que es lo que más puede mover el mercado? Siendo todo importante, que lo es. Sí, sin duda, la verdad es que son referencias todas ellas importantes. Quizás el IPC segundo final pues pase un poquito más desapercibido, ¿no? A no ser que haya alguna sorpresa relevante, pero sin duda creemos que el principal indicador esta semana serán los PMIs del viernes. Como comentabas, al final de estos datos, en el componente de compuesto, pues se espera cierta estabilidad, recogiendo un poco la ligera mejora que se espera en el componente manufacturero, que aunque se espera mejora, sigue en zonas de contracción, y cierto deterioro en la parte de servicios, aunque vemos o se espera deterioro, pues sigue en zonas de crecimiento. Luego, pues bueno, también tendremos las encuestas más adelantadas manufactureras correspondientes a abril, que ya vimos la semana pasada, bueno, que están adelantando un poco ese escenario de esta inflación. Vamos a ver, porque sí que se espera mejora, pero siguen en terreno negativo. Y luego aquí en Europa, pues el ZEW de abril, que también es un indicador adelantado, pues también podría haber o indicar esa ralentización, ¿no? de la economía. Sí que es verdad que también, como en el caso de las estadounidenses, se espera cierta mejora, pero también en terreno negativo. Y luego, sin duda, China, ¿no? El PIB del primer trimestre, pues bueno, se espera que crezca, también la producción industrial del país o las ventas minoristas, impulsadas de alguna forma también creemos por el punto final a las políticas de cero COVID, ¿no? Además, bueno, en Japón tenemos el IPC de marzo, que sí que es verdad que el ciclo monetario va un poco más retrasado quizás que los el europeo y el estadounidense, pero bueno, también podría verse ahí cierto repunte y veremos a ver si hay algún cambio en cuanto a la política monetaria, ¿no? del país nipón. Y luego, pues sin ninguna duda, los resultados empresariales, ¿no? Creemos que podría haber sorpresas tanto a la alza como a la baja, como no puede ser de otra manera, y de alguna forma también las guías que puedan dar las compañías, más allá de los indicadores que hemos comentado, pues pueden ser claves para saber si entramos en un periodo de cierta ralentización de la economía. Unos PMIs por encima de lo esperado, superiores a lo previsto, podrían de nuevo azuzar los ánimos dentro del seno del Banco Central Europeo y hacer que los mensajes vuelvan a ser más hawkish que lo que hemos venido escuchando quizás en las últimas semanas, donde esa división que parece que hay en el seno del Eurobanco en cuanto a los que son partidarios de seguir apretando y los que dicen que hay que ir más despacio. ¿Podría volverse esto en contra de las palomas? ¿Unos buenos datos? Bueno, si tenemos unos datos sorprendentemente buenos, es posible, ¿no? que esto suceda. Al final, ya indicaron, ¿no? desde el Banco Central Europeo que iban a guiarse mucho por los datos o los indicadores macroeconómicos que se fuesen conociendo, y sin duda pues esto podría hacer de alguna forma, viendo que las tasas subyacentes de inflación están en niveles máximos, pues volver a acelerar esas previsiones por parte del mercado en cuanto a la dureza o a las políticas monetarias más restrictivas, ¿no? Ángel Pérez Llamazares, analista de renta variable en Renta 4 Banco. Ha sido un placer. Muchas gracias. Que vaya bien la semana. Hasta pronto. Adiós. 12:22 de la tarde. Menuda semana nos espera. Hacemos una pausa y enseguida hablamos en Momentum de la economía y los mercados con Miguel Ángel Rodríguez de Capescom.com y con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hasta ahora.